Es un gusto y un honor estar en esta reunión que tiene como subtítulo el desafío de enseñar física. Y quería contarle algunas historias de mi propio desafío de enseñar, de inspirar y de inspirarme a mí mismo con problemas de la física. Entonces, un conjunto de historias que son de mi vida personal, de mi experiencia de enseñar y de ser físico el 100% del tiempo. Hace unos años en mi universidad un colega me dijo: ¿cómo no das una charlita de 5 minutos a los estudiantes que recién entran y les contás de tus errores y de tus consejos y qué sé yo? Bueno, la lista de errores se hizo muy larga. Entonces dije, bueno, voy a hacer una lista de top 10 de mis consejos, y uno de los consejos que les doy es que sean físicos el 100% del tiempo. Al menos yo soy físico el 100% del tiempo, y quiero contarles algunas de las historias que para mí que me acompañan y que les voy incorporando a medida que pasa el tiempo. Y mencionaba hace un rato la serie hermosa que Físico en mi sopa. Les voy a mostrar algunos videos para los que no la han visto, para que después la vean, y un poco también la trastienda de algunas escenas del programa. Para mí la física empieza con un experimento musical, y la música es parte de mi vida y la conecto siempre con la física, pero específicamente el primer experimento de la física es de Galileo. Ustedes lo conocen. Galileo se sabía antes que él que si yo tiene un cuerpo, primero está quieto y después se mueve, por lo tanto se acelera. Eso sabía todo el mundo. Y Galileo dice: ¿cómo se acelera? Y propone que se acelera uniformemente. ¿Por qué? Porque el mundo es sencillo, dice él. Porque la naturaleza busca lo más simple. Eso está en los diálogos. ¿Y por qué busca lo más simple? Es un criterio estético en el fondo, conexión muy profunda que acompaña la historia de la física, de la conexión entre el arte y la ciencia. Bien, propone que los cuerpos se aceleran uniformemente por una cuestión de estética, pero después hay que hacer el experimento. Y para hacer el experimento, para verificar que los cuerpos se aceleran uniformemente, necesita relojes precisos, que él no tenía. ¿Cuántos me escuchan desde la última fila? Levanten la mano. En una escala de 1 a 10. ¿Ahí está mejor? Aturde un poco ahí. ¿Está bien ahí? ¿Está mejor? Bueno. Me hace una seña así. Entendí qué significaba. Entonces él tiene que medir que en efecto la aceleración es uniforme. Y lo hace con sentido del ritmo. Lo que hace es poner un plano inclinado por el que desliza una pelota. Ustedes saben bien que si algo se va a acelerar uniformemente verticalmente, se va a acelerar uniformemente también, con una aceleración un poco menor, pero uniformemente sobre el plano inclinado. Y va poniendo campanitas. Este es un plano inclinado que está en el Museo Galileo en Florencia, de manera que cuando la pelota va pasando hace ting, 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 ¿no? Ahora, si las campanitas están puestas una espaciada de la otra, no va a sonar rítmico, va a ser ting, 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 ¿no? Porque se va acelerando. Entonces, ¿cómo hay que ubicar las campanitas para que suene rítmico? Es el experimento que él hace. Yo hice una versión de ferretería de ese experimento, que se los quiero mostrar. Está complicado el micrófono. Estas son tuercas que están una espaciada de la otra, ¿no? Esta distancia, la misma izquierda, la izquierda. Ahora la voy a tirar y van a hacer un ruido en la asadera. Fíjense que por un lado, la última va a hacer más ruido que la penúltima, porque cae sobre mayor altura. Eso no es lo que quiero que se focalicen en la intensidad del ruido, sino en el tiempo entre golpes sucesivos. Yo digo que voy haciendo tac, 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 se va a ir haciendo más chicos los tiempos, ¿no? A ver. Se hicieron más cortos los últimos tiempos. Ahora hago otra cosa, siguiendo ya la idea de
Esta es otra cadena con tuercas. Lo único que necesito es una ferretería cerca. Ahora, las distancias no son iguales. Esta es 1, 3, 5, 7, 9. ¿Se entiende eso, no? A ver cómo suena. O sea, por supuesto que al ir lo estoy probando, yo ya sé la solución, pero uno puede ir probando. Gracias. A ver qué escuchan. Si se escucha algo más uniforme que lo anterior. Taca, taca, taca. ¿No? Con un buen sentido del ritmo, puedes descifrar una ley. Y la ley es que las distancias van como 1, 3, 5, 7. Así lo dice Galileo. Van como los enteros impares. Y si yo grafico 1, después le agrego 3, después le agrego 5, después le agrego 7, después le agrego 9, a tiempos iguales, sería al lado del cuadrado, el área va como el cuadrado. Entonces la distancia va como el tiempo al cuadrado. Con un sentido de la música, con un sentido rítmico, descifrar la primera gran ley de la física, ¿no? Ese tipo de conexiones son las que a mí me gustan y estoy todo el día buscando eso. Está bien, no tengo vida, pero me divierto. Iba caminando el otro día al café y me encuentro con un árbol y digo, mirá el teorema de Pitágoras en el árbol. Saqué la foto, me fui al café y en efecto, porque esto lo había notado Leonardo, que el flujo del líquido es básicamente como un tubo. Entonces la savia que va por el tronco es el mismo flujo que va a las dos ramas en que se bifurca. Entonces, como el área va como el cuadrado del lado, tenés el teorema de Pitágoras en cada árbol que vas viendo. Y está bueno para verificarlo. Y eso es algo que también se lo comento a los pintores que dibujan árboles, que tengan en cuenta, que no van a estar sacando el rey cuadrada de que están dibujando, pero más o menos que los espesores de las ramas van cumpliendo esas reglas. Entonces, tomás el área total de arriba y de la rama enésima, que son ramitas chiquititas, le sumás el área del tronco. Está bueno. Sigo caminando, me encuentro con el famoso círculo en el piso que han visto siempre en las veredas, en el verano sobre todo, ¿no? ¿Qué son esos círculos? Esos círculos son una foto del sol. El árbol está haciendo una cámara, porque cuando el sol se filtra por las hojas, crea una imagen abajo, justamente porque el sol no es un punto, ¿no? El sol es un círculo que se obtiene un ángulo de medio grado, 1 en 112. Es importante ese ángulo. La luna es 400 veces más chica que el sol, pero está justo 400 veces más cerca, entonces la cubre exactamente, se obtiene el mismo ángulo y cubre, por esa casualidad cósmica tan maravillosa, la luna cubre al sol en un eclipse. Entonces, cuando hay un objeto, cada punto del sol emite un cuerpo espín de rayos que, cuando es interrumpido por un pequeño orificio, cada uno de esos puntos proyecta la imagen de ese pequeño orificio, que compuesta totalmente hace la imagen del círculo. Entonces iba caminando por Cabildo y dije, como es 1 en 112, puedo medir la altura del árbol mirando los círculos. Me compré una reglita de 15 centímetros y puedo calcular, por ejemplo, que este árbol, ¿qué altura tiene este árbol? Esta regla de 15 centímetros es 112 veces el diámetro de ese círculo, porque es un cono que se obtiene en un ángulo de medio grado que es 1 en 112. Un árbol más chiquito tiene una altura menor. Ya tengo la altura del árbol. Más aún, fíjense que los círculos más tenues son los más definidos, los que tienen perímetros más definidos. ¿Por qué? Porque los círculos más tenues son aquellos que son generados por orificios más chiquititos. Y al ser más chiquititos son menos intensos, pero además a la vez más definidos. Porque el círculo ese es la composición de infinitos pequeños orificios proyectados del árbol. Y por supuesto, cuando hay un eclipse,
esos círculos ya no son círculos, uno puede usar la cámara, el árbol como cámara y siempre... Yo nunca pude estar presente en uno, hasta ahora, siempre estuve viajando justo cuando estaba en casa en Ann Arbor en 2017, que le había sacado una foto a mi árbol en círculos y esta es la foto de mi árbol en un eclipse y lo sacó mi hijo y este es uno en Argentina el mismo año. Ese 1 en 112, que es de vuelta, si uno tiene una moneda de 1 centímetro, se la pone dentro del ojo, no ve nada. Y cada vez que la va alejando, se va haciendo más chica la moneda. Si la pone a 112 veces el tamaño de la moneda, vea un círculo del tamaño del Sol. Que es bastante chico, porque es el tamaño del meñique. Yo lo tengo calibrado en mi dedo, seguramente el de ustedes también más o menos. Mi meñique extendido es medio grado. Entonces con eso puedo calcular distancias. Y mi meñique, digamos, extendido es bastante chiquito, pero ese es el tamaño del Sol. El tamaño del Sol y de la Luna en el cielo es mucho más chico de lo que la intuición nos dice, y eso es parte de la historia de la física. La historia de la física es la historia de la refutación de intuiciones. Fíjense lo que pasa cuando un pintor dibuja un cuadro realista. A mí me gusta hacer estos dibujos urbanos. Este no soy yo, este es William Giles, un dibujante inglés, que hace un dibujo en perspectiva, todo lindo, y dibuja el Sol o la Luna. Yo creo que es el Sol el que quiso dibujar ahí. Ahora fíjense lo que es una foto de ese lugar. La perspectiva está todo bien, el ángulo de la casa está todo bien. No se alcanza a ver, pero eso le hice un subrayado al círculo del Sol. Siempre el Sol es más chico. Es curioso como en la historia del arte dos objetos, todo objeto que sea del cielo o que es más allá de nuestro realismo, el pintor no lo respeta. Respeta todo lo visible correctamente, salvo la luna o el sol. Este es un cuadro de Mises, por supuesto, no le vamos a pedir todo el realismo. Pero si uno tuviese que sacar una foto de manera tal que el sol aparezca de ese tamaño, tendría que sacarla de 150 metros de distancia. O sea que si Vincent estuvo pintando, porque 102, la altura de la persona parece más o menos del mismo tamaño angular que el Sol. ¿No? Entonces, todo ese tipo de observaciones son invitaciones a través del arte, a través de la música, de mirar la realidad física de nuestro mundo cotidiano. Por supuesto, la misma razón por la que se filtran los rayos del Sol y proyectan un círculo es la ley de la perspectiva, ¿no? Es uno de los primeros cuadros en los que se respeta la ley de la perspectiva en el sentido de que los objetos lejanos son más chicos. Antes del Renacimiento no había una intención de representar la realidad de manera fidedigna. Esta es la primera vez que Cristo aparece más chico que el resto de las figuras y se respeta el hecho de que las paralelas no aparecen paralelas cuando uno saca una foto, ¿no? Esto sería una foto o una imagen vista desde muy lejos y las paralelas ya no son paralelas y se convergen a un punto, ¿no? Al punto de fuga, y este es el guía del horizonte. De manera que si uno ve este cuadro, la persona que pintó este cuadro estaba sentada y estaba sentada a la altura de la cintura o de la rodilla, digamos, de la persona, ¿no? Esa es una regla también muy interesante para ver que la línea del horizonte es la línea de la visual. Ese es el punto de fuga. Todo parece muy obvio porque uno ha visto las líneas inclinadas de las rutas, esta habitación, uno ve que las líneas que son paralelas están inclinadas, pero a veces los estudiantes míos se confunden y dicen que estos rayos son divergentes de ese punto, del punto del Sol. Esos rayos son paralelos también. Se ven inclinados por el mismo efecto de perspectiva del cuadro de Piero della Francesca. Más aún, fíjense, este es todavía más interesante. No sé si se alcanza a ver los rayos inclinados, las sombritas inclinadas. ¿Se alcanza a ver en la imagen? Bueno, acá hay líneas inclinadas. Esta foto está tomada con el sol de atrás, pero acá hay una línea inclinada, claro que hay mucha luz en la sala, pero estos son sombras de nubes que están atrás. El sol está atrás. Pero las sombras aparecen como convergiendo en el punto antisolar, digamos, el punto de fuga de los rayos de sol si uno lo viese desde atrás. No sé si... Fíjense eso, alguna vez van a ver esa imagen que es muy ilustrativa. Por supuesto que eso es siempre que uno saque una foto. En la foto hay un solo punto, que es la lente,
al cual convergen los rayos que se están proyectados sobre un plano. Cuando uno mira un objeto, esto es interesante para la gente como yo en este momento que estamos dibujando activamente, las reglas de perspectiva del punto de fuga son cuando uno tiene un punto de referencia, es decir, cuando uno proyecta la tridimensionalidad en un plano, pero cuando uno mira un objeto está girando el ojo constantemente, de manera que ese plano gira. Y si uno hace un dibujo de esta sala, este es un ejercicio que hice, que no es un gran dibujo, pero es un dibujo de mi estudio, respetando los ángulos que miro. Uno mira el ángulo, después sigue dibujando, dibuja ese ángulo, y esto es lo que uno está mirando. El ojo lo compone como una imagen que está sacada por una cámara de foto, pero nosotros estamos viendo un gran angular. Y de hecho eso lo ven cuando sacan una foto con el iPhone o con el celular, si lo giran el celular, las paralelas se inclinan distinto. Y eso es lo que está haciendo el ojo. Estas técnicas de perspectivas y de ángulos se usan muchísimo en astronomía, y uno de los ejemplos que a mí más me gusta es el método del cúmulo móvil, que es un método del arte aplicado a la astronomía para medir la distancia. En las galaxias lejanas uno ve un conjunto de puntos, a los años siguientes los ve a ese conjunto de puntos desplazados, un cierto ángulo, y a la vez por el efecto Doppler sabe a qué distancia se alejaron de nosotros. Porque por el efecto Doppler sabemos la velocidad a la que se aleja, entonces tengo el largo de esta flecha, que es el largo a la que se alejó de mí. También tengo el ángulo, porque ese ángulo es el ángulo que tuve que girar la cámara. Y yo lo que quiero saber es esta distancia, la distancia a la que está la galaxia, de mí. Para eso tendría que saber el largo de esta flecha. Porque si sé el largo de la flecha y el ángulo, sé la distancia. Pero no sé el largo de esa flecha porque sé el largo de la flecha verde. Necesito saber en qué dirección se movió. Y para eso uso las leyes de la perspectiva. Estas son paralelas que se están moviendo, el cúmulo se mueve en una cierta dirección, trazo el punto de fuga. Si estoy mirando esta foto, esa es la dirección en la que está moviéndose. Con el punto de fuga hago la dirección y con la dirección la distancia de la galaxia. Y este es el método del cúmulo móvil, y esta es una foto de galaxias de Taurus, y se puede sacar la distancia de la galaxia usando las leyes de las perspectivas en el bastidor del cielo. Todas estas son simplemente geometría, óptica geométrica que se propagan en línea recta. Por supuesto, la aplicación de los años que se propagan en línea recta y este micrófono. Si sigo así, ¿se me escucha? Bueno, no sé. Óptica geométrica, líneas que son los rayos que a veces se propagan en línea absolutamente recta y otras veces se quiebran por ejemplo, cuando se reflejan. Y cuando se reflejan siguiendo la ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión. Por lo tanto, si me quiero comprar un espejo y verme de cuerpo entero y ahorrar la mayor cantidad de plata, me basta con un espejo que tenga la mitad de mi altura. Exactamente. Con la distancia del ojo al tope de la cabeza, el rayo que veo es el que viene del tope de la cabeza, se refleja, que es la mitad, y el zapato la mitad. Y también en el ancho. Por eso uno tiene, los que nos maquillamos, tenemos espejitos chiquitos, con un espejito de la mitad de tu cara, pero es entero. O entero. Y si lo alejas, seguís viendo la misma fracción. De hecho, si el experimento que siempre le hago a mi estudiante es que en el vidrio empañado de la ducha trazas el perímetro de tu cara y es exactamente la mitad del tamaño de tu cara. Y si te alejas, sigue siendo la mitad. El perímetro es más chico, tu cara se refleja más chica, entonces necesitas la superficie, un cuarto de la superficie de tu cara para ver en tu cara entera o tu cuerpo entero.
Esas leyes de la reflexión, curiosamente, en el arte aparecen violadas. Para mí hay algo mucho más profundo que simplemente la observación óptica, en el hecho de que el espejo tiene algo de mágico. Por ejemplo, cuadro famoso de Manet, en el que aparece claramente un espejo entre la mesa y hay una mesa atrás. La mesa está paralela básicamente a la real, por lo tanto el espejo está plano atrás, pero tiene varios errores esta imagen. Por ejemplo, ¿cuáles? Claro, la mujer está a la derecha cuando tendría que estar atrás. Este sería el observador cuando tendría que estar invisible o arriba. Las botellas de champán están reflejadas mal, porque fíjense, esto debería estar acá. Y los tamaños es lo que más me interesa, que siempre están mal. Este es otro cuadro que vi hace poco en el Museo de Filadelfia. Este se alcanza a ver la cara del reflejo. Toda la imagen es realista, el claro oscuro está bien, la perspectiva está bien, los tamaños están bien, la anatomía está bien, el reflejo está por aquel lado. El tamaño está 4 veces más grande. Este es otro cuadro clásico de mi pintor preferido, Velázquez. Esta es Venus, que está acostada. La invitación es a que Venus está viendo a sí misma, muy coqueta Venus. Entonces, si nosotros estamos viendo ese reflejo, Venus no se está viendo a sí mismo, nos está viendo a nosotros. ¿Quién le interesa a Venus verme a mí? Y el tamaño de la cara es el mismo que el tamaño de la imagen real. Si uno reescribía esta imagen, cosa que hice vestido, pero si me animo, fíjense lo que es en la misma distancia, la cara, primero que yo estoy viendo al estudiante que me está sacando la foto. Y segundo, que el tamaño de la cara es muchísimo más chico, mucho más chico de la mitad, porque la mitad sería si yo me saco la foto. Pero si alguien de atrás me saca la foto, todavía es mucho más chico. Este es otro cuadro de Velázquez, que además es uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura, no solo por la magistralidad de la ejecución, sino porque la primera vez que aparece un espejo que refleja algo de fuera del cuadro. Entonces acá está Velázquez pintando a los reyes, y la pregunta es, ¿está bien el espejo este? Yo digo que sí, que en este caso no cometió un gran error, porque fíjense que están los dos reyes reflejados, y si este cuadro se está reflejado, este es el punto de vista del rey y de la reina. Ellos se están sacando la selfie. Entonces, si ellos están sacando la selfie, el espejo tiene la mitad del tamaño que se mira, que es la distancia entre los dos hombros de los reyes y reinas, digamos. Entonces sería, esto es el tamaño real, la mitad es esto, y por lo que está el tipo este reflejado atrás, más o menos es el ancho del tamaño de la persona, no mucho más. O sea que no es un error grave. Aprobamos a Velázquez en este caso. Por supuesto hay otro ejemplo más, se muestra uno muy grotesco, donde aparece un arco iris de perfil, cosa que sería completamente imposible, ¿no? El arco iris no es un objeto, siempre está de frente, siempre está a la misma distancia, siempre está a la misma distancia angular. Y de paso, otra cosa que me parece paradójica a mí, el arco iris, como bien saben, subtiende 2 grados, porque entre 40 y 42 es rojo y el azul. De manera que si ustedes miran un arco iris y una luna, la luna es un cuarto del arco iris. Uno imagina la luna mucho más gorda que el ancho del arco iris. El arco iris es 4 veces más ancho que la luna y que el sol. Bueno, el sol siempre está atrás, no es que sea policía de los errores de los artistas, sino que es divertido usarlo y mirar y analizar y admirar la obra y entender qué es lo que ha transgredido y lo que no ha transgredido. Aunque a veces sí soy medio policía, como por ejemplo, acá esta es una típica que aparece sobre todo en Estados Unidos en la época de Acción de Gracias. Se venden como 500.000 millones de pavos ese día porque ahí se cocina pavo. Entonces te venden el pavo del tamaño de que vos, más o menos del tamaño de tu familia, ¿no? De lo que come tu familia, y te dicen el tiempo de cocción del pavo, ¿no? Y esta es una etiqueta clásica en la que dice 22 minutos por libra, lo cual me está diciendo que el
tiempo es lineal con el peso. ¿El tiempo de cocción es lineal con el peso? Buena pregunta. Yo digo que no, porque el calor se propaga a través de colisiones, de choques al azar. Uno tiene una placa que está a la temperatura alta, pone en contacto con una placa que está a temperatura baja, las moléculas se empiezan a quitar y empiezan a quitar a las de al lado y el calor se va propagando como una caminata al azar. Entonces, en una caminata al azar, doy un pasito a la derecha, después otro al azar, me toca a la izquierda, después otro, digamos que elijo norte, sur, este y oeste, después otro para allá al azar, después otro para acá, después otro para acá, después otro para allá, después otro para acá. En promedio no me voy a ningún lado. El promedio es cero. Esta distancia, el promedio es cero, no es proporcional al número de pasos, como sería si fuese una caminata en una sola dirección. ¿Cómo depende esa distancia del número de pasos? Bueno, lo que tengo que hacer es más o menos tomar el cuadrado de la suma y promediarlo. Si promedio el cuadrado de la suma, el cuadrado de los individuales, digamos que sea 1, tengo n términos, y después los productos cruzados, el promedio me dan 0, porque este es lo mismo que que aquel. Entonces, el promedio al cuadrado va como el número de pasos, que es proporcional al tiempo transcurrido. Entonces, la distancia al cuadrado va como el tiempo, por lo tanto, el tiempo de cocción tiene que ir como el largo al cuadrado, el largo típico al cuadrado del pavo. Y como el largo es el raíz cúbica del peso, porque el peso va como el volumen, el tiempo tiene que ir como el peso a las 2/3, no como el peso no como el si uno más o menos sigue el tiempo de las leyes de escala. Entonces dije, bueno, ¿cómo verifico la ley de escala? Por supuesto tengo que hacer una aproximación, una hipótesis. Yo digo que las perdices, los pollos y los pavos son más o menos lo mismo, rescaleados. Hipótesis, ¿no? Entonces tomé los tiempos de cocción de perdices, pollos y pavos y me dio perfecta la ley. Lo que pasa es que, claro, el supermercado toma la aproximación lineal, ¿no? Cierto que si uno toma aquí una recta, pero no está bien. En fin, estos son ejemplos de constante alerta hacia situaciones que son imitaciones del análisis más riguroso de la realidad. Como por ejemplo, me interesa saber la velocidad del sonido. Sabemos que la velocidad del sonido, la pueden googlear, pero ¿cómo mediría la velocidad del sonido con pocos instrumentos? A la Galileo, con sentido del ritmo. Y me inventé un pequeño método inspirado en la primera medición de la velocidad de la luz. Y la metí en el programa, en una escena medio ficticia de la policial que inventé para la serie. Esta es la escena del programa. Sonando, como escuchan, a 240 pulsos por minuto y están sincronizadas. Quiere decir que hay 4 pulsos por segundo, por ser 24, ¿no? Eso quiere decir que el tiempo entre cada uno de estos pulsos es un cuarto de segundo y están sincronizados los dos. Ahora, detective Reynoso, le voy a pedir que usted tome uno de los metrónomos y camine en esa dirección y vamos a ver, gente divina. ¿No es peligroso? No es peligroso, es solamente una cuestión de sonido. Ves que ahora empiezan a desfasarse, hasta que, manejo detective, un poco más. Ahí está, ahí son más o menos 40 metros. Y después están duplicados los estos ahora, duplicados. Venga, detective. Ahora vamos a ver que se empiezan a sincronizar de vuelta. Entonces, como era un cuarto de segundo el tiempo entre pulsos y ahora se duplicaron, es decir, que el sonido tardó un octavo de segundo en viajar esos 40 metros. Si tarda un octavo de segundo en viajar 40 metros, tarda 8 por 4, 320 metros en un segundo. Tenemos la velocidad del sonido con esos retrasos. Excelente. Calcular la velocidad del sonido con sentido del ritmo. Entonces lo que hago es sincronizo 2 metrónomos a 340, cosa que haya un cuarto, 240, 5 por 4, 24, 240 pulsos por segundo. Es un tempo rápido para tocar una chacarera, pero lo pones a 240. Lo sincronizás
cuando se alejan, se empiezan a desfasar, porque por el tiempo que tarda el sonido en ir de un metrónomo a mi oído. Entonces uso el sentido del ritmo, si suenan tac, 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 cuando están sincronizados, cuando están perfectamente a la mitad es tac, 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 tac. Elijo justo el momento en que está sincronizado a la mitad, por el sentido del ritmo. Entonces quiere decir que tardó un octavo de segundo en ir el sonido desde el metrónomo a mí. Un octavo de segundo en 40 metros son 240, 300, bueno, lo que sea. 8 por 4, 32, 320 metros por segundo, ¿no? Ese método está inspirado en el método de Reimers, que luego perfeccionó Cassini en 1672, de medir la velocidad de la luz. Porque lo que usaba Reimers como tic-tac es el tiempo que tarda Io, el satélite de Júpiter, que está en la vuelta hacia Júpiter, que son más o menos 42 horas. Entonces vos cada 42 horas ves un tic, tic, que aparece el satélite. Y ese sería mi tic-tac del metrónomo. 6 meses después, la Tierra está más cerca de Júpiter. Entonces ahora los tics están desplazados, eso es lo que observó Reimers, y están desplazados 16 minutos. En realidad midió 20 él, pero en realidad están desplazados 16 minutos. Eso quiere decir que la luz tarda 8 minutos en ir de una distancia, recorrer una distancia igual a una unidad astronómica, digamos, de la Tierra al Sol, y después Cassini hizo una buena medición de la distancia de Tierra al Sol, y con esa distancia sacar la velocidad de la luz. Nosotros no podemos usar ese método porque, bueno, la luz se desfasa muy poquito, tiene que 150 millones de kilómetros tiene que andar para desfasarse 8 minutos, pero en nuestro caso el método es el mismo, la distancia desfasa por la velocidad. Otra método cotidiano, ya cuando llego a esta altura en mis clases, ya los estudiantes están convencidos de que vida no tengo. ¿Cómo calcular la velocidad de una ambulancia con buen oído? También lo puse en el programa. ¿Qué dice? Es una ambulancia. Escucha. Ya pasó. Y se estaba moviendo a 72 kilómetros por hora. Eso también habla de ondas. Sonoro. ¿Cómo sacar esa velocidad? Por el efecto Doppler. El efecto Doppler, por supuesto, Doppler lo consiguió por primera vez mirando las estrellas dobles. Y como bien, las estrellas dobles son dos estrellas que giran alrededor de un punto común. En la mitad del ciclo se aleja de algo, se acerca. Se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Entonces se desplaza hacia el azul, que es el tono más agudo, cuando se acerca, hacia el rojo cuando se aleja. Pero, ¿qué pasa? El efecto Doppler es aproximadamente, siempre que la velocidad de la fuente o del observador sea más chica que la velocidad de la luz o del sonido, el cambio relativo de frecuencia es la velocidad de la ambulancia debida a la velocidad del sonido. La estrella se mueve mucho más lento que la velocidad de la luz, entonces necesitas un instrumento muy sofisticado para medirlo. Y después Doppler lo que hizo es hacer un experimento como el de la ambulancia con músicos profesionales. Entonces ese es el cambio relativo de la velocidad. Si uno toma la formulita de Doppler y la expande a velocidad más chica que la velocidad del sonido, es lineal y con el coeficiente 1. Ahora, un semitono, curiosamente la escala musical tiene 12 tonos, 12 intervalos equivalentes, 12 semitonos. La escala temperada, el piano tiene 12 notas del do al do, la guitarra tiene 12 trastes a la octava, y están divididos equispaciados de manera tal que cada vez que uno avanza un semitono, multiplica la frecuencia por raíz doceava de 2. De manera que si lo haces 12 veces, es la octava, que es el doble de frecuencia. Entonces el cambio relativo de frecuencia cuando algo se mueve para un semitono es el 6%, que es la raíz doceava de 2 menos 1, porque es el cambio, ¿no? Aumentó la raíz doceava de 2. Entonces el 6% es el semitono.
Entonces, si una ambulancia se mueve a 3% de la velocidad del sonido y después se aleja al 3%, el cambio total es 6. Y el 10% de la velocidad, el 6% de la velocidad del sonido es más o menos 10 metros por segundo. Usain Bolt corre a 10 metros por segundo. O sea que si él canta el cumpleaños feliz, tiene cumpleaños feliz, semitono. Y el 3% de la velocidad del sonido, 10 metros por segundo, son 36 kilómetros por hora. ¿No? Entonces, por cada semitono son 36 kilómetros por hora. Fíjate si podemos calcular la velocidad del Fórmula 1 usando el buen amigo. Esto más, no se me toca. Yo lo que hago a veces en mi casa, ya a esta altura mis vecinos ya llaman a la policía. A veces yo vivo cerca de un estadio de fútbol y cuando hay partido hay unos aviones de publicidad con cartelitos y viene el avión, yo sintonizo la guitarra y después pasa y número de traste por 36 tengo la velocidad del avión. No van a impresionar mucho a los vecinos, pero está buenísimo. Son parte de hacer el mundo laboratorio. Hay otra que puse en el programa que no es que a mí me ha pasado muchas veces en mi casa, que está tomada de un cuento de Sherlock Holmes, en el que hay una escena en la que hay unas huellas de bicicleta y tienen que descifrar, mirando las huellas, en qué dirección va la bicicleta. Entonces Sherlock Holmes le dice, no, porque la presión de esta que la pasa encima de la rueda de adelante, entonces la que tiene la presión más grande es la rueda de adelante y va para esta toma. Y yo lo puse en una escena del programa, no es que esté todo mal, es esa licencia, pero en el caso de Sherlock Holmes uno esperaría un poco más de rigor científico que Velázquez. Entonces lo puse en una pequeña escena. No va a venir usted a enseñarme a mí cómo hacer mi trabajo. Yo estudié muchos años como policía. Solamente vengo a proponerle una solución, no desde la policía, pero desde la geometría. ¿Usted pretende explicar? La tangente. La geometría está en lo correcto. La tangente de la curva es una recta, miren, que tengo un tubo, que toca la curva en un solo punto y que se la produce hacia los dos lados, no la vuelve a tocar. La rueda va cambiando de dirección. La dirección en la que apunta la rueda de este punto es la dirección de la tangente. Si miro una sola de las huellas, no puedo saber si en una dirección o en la contraria. Pero la moto tiene dos ruedas. Entonces hay dos huellas. La rueda de atrás siempre apunta en la dirección del marco, que es fija. Por otro lado, la rueda de adelante es la que va girando libremente. Entonces, si trazo la tangente a una de las dos huellas y esa huella intersecta a la otra a una distancia constante, no tengo otra, quiere decir que esta es la rueda de atrás, porque intersecta la de adelante que va girando libremente. Por lo tanto, la moto iba de acá para allá, contradiciendo la hipótesis del detective Reynoso. Bueno, para allá, eso para acá. No va a venir usted a enseñarme a mí cómo hacerlo. La idea es la siguiente, esto es más fácil cuando nieva porque uno ve más clarito las huellas. Esa ventaja de vivir en un clima frío, alguna ventaja tiene que tener. ¿En qué dirección va la bici ahí? ¿No? Yo quería meter más explicación con diagramas, en el encuentro no me dejaban, porque esa escena quedó un poquitito difícil. Entonces, es claro que esas son las curvas de una bicicleta y que la tangente a la curva es la dirección que tenía la rueda en ese momento. ¿No? Ahora, la tangente a la rueda de atrás siempre apunta
tanto, esta no puede ser la rueda de atrás, porque no intersectan a distancia. Acá podría no intersectar. Entonces, esta es la rueda de atrás, porque la tangente de la rueda de atrás intersecta la otra curva. Ese es el primer punto. ¿En qué dirección se mueve? Bueno, ahora tengo que fijarme si fuese de izquierda a derecha, la intersección, la tangente esa, tiene largo variable, pero siempre tiene que tener el mismo largo. Porque la tangente, instantáneamente, la tangente de la rueda de atrás tiene que intersectar la de adelante a un largo constante, que es la longitud del marco. Entonces me fijo en la otra y es así, tiene largo constante. Entonces va de derecha a izquierda. El largo del marco, claro. Muy bien. Eso sería el largo del marco, mejor, más rigurosamente, es la distancia entre los puntos de apoyo de la rueda. Lo que estás calculando acá es la distancia entre los puntos de apoyo de la rueda. Está bueno, sí. Esa podría ser otra pregunta de examen. ¿Qué tamaño tiene cuál era la rueda del hijo y cuál era la rueda del padre, etcétera, ¿no? Es un gusto estar acá compartiendo esto con ustedes. Antes de despedirme, quiero hacer un experimentito más y dedicarle esta charla a dos personas, además de agradecer la invitación. La primera es Ernesto Martínez, que fue mi profesor en el Balseiro por mucho tiempo y a quien le debo muchísimo de mi visión cotidiana de la física. Y la segunda es a Arturo López Dávalos, que está acá presente, que es un gran maestro del Instituto Balseiro y que fue mi maestro y a quien todavía le debo muchísimo de las lecciones de física que nos dio hace muchos años. Un aplauso para Arturo. Yo empecé a interesarme en esto de divulgar la física desde muy chico, pero una vez cuando ya decidí que lo quería hacer profesionalmente, fue cuando en un momento me llamaron de una radio porque había un tiro libre Pasarela había dicho que en Bolivia la pelota no dobla. Porque bueno, entonces lo llamo a Ernesto y le digo, che, me preguntaron si la pelota no dobla. ¿Te parece que puede ser que no? Entonces hicimos el cálculo por teléfono. Y claro, en Bolivia la densidad del aire es 20% menos, por lo tanto el efecto de la fricción es 20% menos y haces el cálculo, te da que la pelota, un tiro libre que va justo al palo puede ir para afuera, o que puede entrar y pegar el palo. Es el diámetro de una pelota, el 20%, entonces puede causar un efecto. Entonces se me ocurrió hacer un experimentito. ¿Me pasa la fuente, por favor? Muy sencillo para verificar, para ilustrar este efecto, que no es un efecto trivial. A ver, yo voy a tirar, si yo deslizo un objeto pesado para el cual la resistencia del aire no es muy grande, por ejemplo, esto va a seguir una trayectoria parabólica, ¿no? El efecto de la comba es un efecto de la resistencia del aire sobre la fuerza del objeto. Fíjense acá. Bueno, esa es la comba de la asadera. Y calcular ese efecto es difícil, pero se lo ve. Se ve la comba, ¿no? Un efecto que lo haces en 2 minutos y ilustra un problema profundísimo de la física. Estas son unas de las historias. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por